hacía mi presentación, perdón, cuando recién Andrés hacía la presentación, la verdad es que uno siempre tiene sentimiento de vanidad cuando ocurre una situación así, pero al mismo tiempo me daba la oportunidad de pensar que quienes me escuchen hoy van a entender por qué motivo me he estructurado mentalmente, cómo es por qué yo veo las tecnologías aplicadas a la seguridad de un punto de vista tan crítico, siendo que hace muchos años comencé a vivenciar, al ser oficial de la Policía Federal, del escalafón comunicaciones en esa época, comencé a vivenciar el problema de las alarmas, las falsas alarmas se llamaban en aquel entonces. Hoy las llamamos alarmas no deseadas, y entonces ya veía cómo la actividad privada, sobre todo algunas industrias, algunas empresas multinacionales, usufructuaban el recurso público, la policía, la concurrencia del móvil policial, como si fuera propio, eh, con todo lo que esto conllevaba. Y después, con el tiempo, al dedicarme a la actividad privada, a la actividad empresaria, y pasarme del otro lado del mostrador, darme cuenta que eso no podía seguir siendo. Y ahí empezó toda una actividad de investigación hace muchos años en el Irán, que me empezó a demostrar que muchas de las falencias que tienen que ver con las tecnologías aplicadas a la seguridad, en el caso de hoy hablaremos de la videovigilancia, y las consecuencias que en este caso tiene para el estudio de ustedes, que es el estudio de esa imagen, esa pretendida imagen indulta. Entonces empecé a entender que existen formas para que el resultado final de la utilización, diseño, del pensamiento de los sistemas de tecnología tengan un resultado beneficioso, y no, como suele ocurrir en un porcentaje muy alto de las cosas, resultados que no son justamente los pretendidos. Bueno, comencemos un poquito con el tema. Todos ven el PowerPoint, ¿verdad? Todavía no, No está compartiendo la pantalla. ¿No está compartido? Perdón. Perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí, Walter. Perfecto. Bien. Para mí me es muy fácil. El investigador se vale de la información con que puede contar a primera mano y luego profundizando. Y a primera mano yo encuentro el testimonio de ustedes. Y ustedes me brindan un testimonio que es realmente elocuente, que en definitiva no hace más que confirmar todo ese pensamiento de tantos años de la falta de profesionalización, si queremos utilizar la expresión, en la implementación de los sistemas tecnológicos. Y entonces yo suelo, como en este caso, copiar frases de ustedes mismos. Y este año, en su clase, discúlpame, Brucese, que te cito constantemente, dice Brucese, un mejoramiento de las imágenes es difícil cuando la imagen es mala. Obviamente, es así. Es decir, no vamos a poder resolver mucho, en algunos casos sí, pero si es muy mala, no. Y qué lindo sería que las imágenes fueran no tan malas, para que entonces ese trabajo que tienen que realizar ustedes fuera más sencillo y el resultado final más fructífero. Una anécdota. Me decía hace tiempo un personal de la Policía Federal, cuando en ese momento se encargaban de la parte de videovigilancia en la vía pública, fue con una orden de montaje de un domo PTZ. En realidad no se llama domo PTZ, se llama sitio, que es ese conjunto de cámaras donde son varias cámaras fijas y una cámara domo PTZ. Les pido por favor que comprendamos que el concepto domo es el formato de la cámara, y si es domo PTZ significa que además es una cámara pan, tilt y zoom, es decir, una cámara que tiene los dos movimientos en horizontal y en vertical, y además tiene el zoom óptico, ese zoom
óptico, que es una herramienta fundamental y que también, creo que fue Brucese, sí, Brucese, en clases anteriores diferenció perfectamente del zoom digital. Ahora vamos igual a volver sobre el tema. Entonces, esta gente en su momento salía con las órdenes de instalación de los equipos y los instalaba. Gente, estas diapositivas son un montón, voy a tratar de que las veamos, le vamos a dar un curso muy rápido, pero no son para nada didácticas en cuanto a la forma que están hechas, pero es documentación que después a ustedes les queda para recordatorio o para consulta. Yo no pretendo que esta clase sea una clase de altísimo nivel académico, por cuanto muy mal podría pretenderlo cuando voy a referirme a una actividad forense que no es la mía. Pero entiendo que por sobre todas las cosas he sido y soy un divulgador de estas cuestiones. Por lo que creo que esta charla de hoy nos va a ser de utilidad a todos. Entonces, esta gente iba, instalaba, donde estaba ya establecido que tenían que instalar el sitio, las cámaras esas, y en determinado momento un propietario de esa esquina, en La Ochava, le dijo, no, acá no instalás nada. Entonces, el personal policial, con suficiencia para resolver el tema, fue y lo instaló en la vereda de enfrente, en La Ochava contraria. Claro, a partir de ese momento, el Sol en su movimiento natural, perdón, la Tierra en su movimiento alrededor del Sol, pero nosotros decimos el Sol en su movimiento, empezó a cegar esas cámaras y el resultado fue malo. Más allá de la cuestión de que algunas cámaras quizá tengan ciertas características que ya se expresaron en otras clases, el tema del rango dinámico, etcétera, que puedan resolver en algún punto ese tema. Como ven, hay cuestiones que hacen que el resultado final de la tecnología no sea satisfactorio. Puede definirse BSS, dice Mafia, como el conjunto técnico de ciertos elementos que hacen posible la utilización de imágenes de un sitio determinado con un fin específico. Y me resultó esta definición muy interesante, porque es la definición de alguien que utiliza la tecnología, no que la implementa. Y yo subrayo, y él dice, consciente o inconscientemente, dice un fin específico. Mafia no tiene por qué saber que en las normas IRAN saben de este problema, solo que en vez de llamarlo fin específico, lo llama propósito funcional. El propósito funcional es uno de los motivos por el cual existe una de las dos normas IRAN vigentes en Argentina, que después la vamos a ver rápidamente. Pero por eso reitero, es tremendamente importante para el investigador poder analizar como un abogado o un jurista quizás hace el análisis gramatical de las expresiones que puedan llegar a ser las leyes. En este caso, esa frase fin específico me mató. Me mató porque sé que él no se siente satisfecho con el resultado. Señores, si me tienen que interrumpir, por favor, lo hacen en cualquier momento, ¿eh? Y directamente, bueno, como lo decidas vos, Brucese, pero yo no tengo problema que me interrumpan. El mismo Brucese entonces decía, salvo que haya un operador atento, ojo ustedes lo que dicen, porque yo me agarro de todo lo que dicen ustedes, salvo que haya un operador atento, si el operador no captó lo que ocurrió con el zoom óptico, difícilmente se resuelva con el zoom digital. Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. En términos, si se lo tendría que explicar a alguien que no interpreta, yo diría, el zoom óptico es como el ojo. El zoom digital es una gran lupa. Entonces, yo con el ojo veo, y veo en la medida que pueda lo mejor posible, y veo bien, con anteojos, sin anteojos, veo. Si yo una lupa imaginaria, súper poderosa, la enfoco en mi escritorio, voy a terminar viendo los átomos con que está conformado el escritorio. El zoom digital es eso. A mí, ver los átomos que está conformado mi escritorio no me va a decir que es un escritorio si yo no tengo la vista general de lo que está tratando. Si yo utilizo en imágenes de resolución no adecuada, el zoom digital, lo único que voy a terminar viendo los píxeles, que son la mínima expresión de información que tiene la imagen.
Y también Brussese decía, mostrar imágenes muy cenitales. ¿Qué vemos? Claro, conceptos de cenitalidad, ¿no? Hay un concepto astronómico de la línea cenit-nadir, ¿está bien? Es una línea imaginaria que atraviesa a la persona de la cabeza a los pies, pasa por el centro de la Tierra y atraviesa arriba a la esfera celeste, formando el cenit. Disculpen que les hablo de esto, soy astrónomo náutico y me gustan estas cosas. Entonces, la cenitalidad es esa imagen, ¿y qué voy a ver? Obviamente voy a ver si el tipo tiene buen pelo, o la chica, o veré una porción de la frente. Por eso, mismo en la clase de ustedes, y esto ya se está haciendo bastante, lo escuché en la clase de ustedes, y se está haciendo bastante inclusive cuando uno se da de alta en ciertas aplicaciones, que las imágenes cuando van a ir a una base de datos deben ser tomadas no solo de frente y perfil, de arriba, de costado y de varios lugares. Y también decía Brussese, mostrando imágenes, ¿para qué fue diseñado este BCS? Y sí, esa es la pregunta. Es decir, cuando lo pensaron, ¿cuál fue el propósito funcional de ese BCS? Bien, algunas situaciones cotidianas. El alambrado perimetral existe, pero es muy fácil para los intrusos cortarlo, me dice un residente en un barrio privado. Claro, hay montones de dispositivos que permiten detectar de algún modo la intrusión en un alambrado, pero el más idóneo es el de las cámaras térmicas. Es un tema que, si se utiliza bien en la videovigilancia, da muchísimos resultados. Un operador de videovigilancia también se puede dormir en su puesto en discusiones en el ámbito profesional nuestro. Por supuesto que se puede dormir en su puesto. O no necesariamente se puede dormir. Puede estar mirando otras imágenes, puede estar mirando otros monitores. Por eso, el video analítico, la analítica del video actual, permite establecer, vamos a trabajar bastante en la segunda mitad de la charla de hoy en esto, permite establecer reglas que hacen que cuando ocurre una situación aprendida tecnológicamente, digitalmente, o cargada como regla en el sistema de videovigilancia, puede ser un sistema de videovigilancia IP o puede ser analógico, y entonces automáticamente se le presenta un aviso, un sonido o una imagen en la pantalla misma o en otra pantalla al operador que lo saca de lo que está haciendo y lo lleva a mirar lo que está ocurriendo. Esto me gustaría leerlo textualmente. Lo dice la norma IRAN 62676-4. Una de las fallas principales de los BSS es que los propietarios o los instaladores no tienen una idea clara del propósito de cada cámara y del nivel de detalle necesario para conseguir ese propósito. Gente, esto lo está diciendo una norma IRAN. Si a ustedes les resulta familiar, es porque los que hacemos tecnología no leímos la norma IRAN. Las cámaras que intentan cumplir demasiadas funciones o no tienen ningún propósito claro, son una pérdida de recursos, ya que es poco probable que produzcan imágenes utilizables. Gente, esto no lo escribí yo. Esto se escribió en el IRAN, pero esta la habremos discutido hace 6-7 años, pero a su vez la tomamos de una IEC, una norma internacional que es del año 2013-2014. Es decir, no es un problema de hoy esto, que nosotros no lo estemos atendiendo, los tecnólogos no lo estemos atendiendo, es otra historia. Por estas razones es altamente deseable tener requisitos operacionales claros, no solo para el emplazamiento general, sino también para cada cámara individual. Y esto es interesante, este último párrafo, porque cuando yo establezco requisitos funcionales y requisitos operacionales, no necesariamente los tengo que establecer para todo el sistema. Lo puedo establecer algunos requisitos para unas cámaras y otros requisitos para otras cámaras. De modo que, después vamos a ver, que yo puedo utilizar cámaras para
Algunas de ellas para detectar, otras para observar, otras para reconocer, otras para identificar. Ya vamos a ver qué significan cada una de estas palabras, que son palabras que están normalizadas, que están en la norma, y que luego la industria las ha tomado. La industria seria las ha tomado, los fabricantes serios. Esta foto la muestro siempre. Esta foto la saqué, la tomé yo mismo yendo a dar clase a Liufa hace varios años. Y ahí cerquita, en Caballito. ¿Y saben qué? 2x3 paso por el mismo lugar y la cámara sigue mirando al poste que sostiene a la cámara PTZ. Sigue mirando. No sé qué es lo que pasa. Por eso digo, la videovigilancia debe ser un objeto de estudio y no una práctica empírica y de buena voluntad. Bueno, tenemos la norma, no voy a extenderme mucho en esto, ustedes lo pueden leer, pero tenemos fundamentalmente hoy en vigencia la norma 62676-1, ahí dice para qué aplica, y en esta norma es la que dice por qué motivo empezamos a utilizar las siglas BSS, Sistema de Videovigilancia, o Surveillance System, Video System Surveillance, en vez de CCTV. Bien, esta norma se aplica para áreas públicas y privadas. Se aplica tanto para áreas públicas y privadas. Y esto al final de la charla de hoy va a tomar relevancia. Aquellos que no lo sepan se van a enterar de cosas que por ahí les va a llamar muchísimo la atención. Y no tiene que ver tiene que ver con lo tecnológico, pero tiene que ver con 1984, este 1984 viejito, que estamos viviendo todo y cada vez vamos a vivir más. Por eso el pensamiento crítico. No digo que estoy en contra ni a favor, simplemente es un pensamiento crítico que me permite estar alerta. Bien, esta norma, la 62676-1, trata de 4 grados de seguridad y 4 clases ambientales. Esto es fundamental en esta norma y para el pensamiento de la videovigilancia. Bueno, no voy a leer esto, ustedes lo van a leer cuando quieran. ¿A quién ayuda a utilizar esta norma? Y esta norma, como todas las normas, establecen definiciones en las primeras páginas para que luego, cuando vamos leyendo la norma, sepamos de qué estamos hablando, a veces solamente leyendo una sigla como OR, que es requisito operacional. Ahí puse un ejemplo nada más. Y aquí sí, esto lo vamos a ver por lo menos rápidamente, que esta norma establece, como dije antes, 4 grados de seguridad y 4 clases ambientales. 4 grados de seguridad, es decir, ¿qué grado de seguridad tiene que tener el propio sistema de videovigilancia? Es decir, cuando se hace un análisis de riesgo serio, cuando se hace un análisis de riesgo, porque si es análisis de riesgo tiene que ser serio, digo porque cotidianamente no se hace análisis de riesgo, cotidianamente se ponen, necesito una DVR y 4 cámaras. Bueno, pero ¿para qué motivo? No, yo necesito una DVR y 4 cámaras. Bueno, tenga la DVR y 4 cámaras porque si no se lo va a ir a comprar a otro. Pero si se hace un estudio serio del riesgo, yo tengo que determinar cuál es el grado de seguridad que le voy a dar al propio sistema. Entonces, en un grado 1, ese sistema prácticamente no va a tener ningún grado de seguridad y ninguna restricción. En un grado 2 va a tener alguna restricción más, en el grado 3 más, y en el grado 4 la seguridad está por encima de todas las cuestiones, más allá del costo del dispositivo. Y este es un ejemplo. Esta norma tiene un montón de planillas como esta, de tablas como esta, en general, tanto para seguridad, tanto para videovigilancia, tanto para alarmas, SAIA, sistemas de alarma contra intrusión y asalto, tanto como para controles de acceso, que son los 3 grandes universos de las tecnologías aplicadas a la seguridad. Hay muchas más, por supuesto, pero en realidad están ligadas todas una con otra. En todas las tecnologías existen al menos una norma que se refiera a los grados de seguridad. Y esto se repite en las demás normas. Y en este caso, por ejemplo, dice, si de mi estudio de riesgo dice que yo debo satisfacer un grado 2, voy a saltear el 1 que es obvio,
entonces al menos el sistema tiene que avisarme, tiene que detectar, tiene que dar alguna señal si hay pérdida de video. Pérdida de video puede darse por un montón de factores. Está bien, puede ser porque enmascararon la cámara, porque cortaron el cable, por un montón. Si yo decido que es un grado 3, entonces no solo tiene que detectar la pérdida de video, sino si un dispositivo de captura de imagen ya no incluye, si me corrieron la cámara, si me la movieron apuntando para otro lado, quiere decir esto. O si me la oscurecieron, la cegaron, le tiraron como en la película, que las películas cada vez son menos películas y cada vez son más realidades, le cegaron la lente con un aerosol, o la taparon directamente. Y para el grado 4 me pide que detecte la pérdida de video, que si me movieron la cámara, si me la cegaron, si sustituyeron los datos. Todos vimos alguna película donde desconectan la cámara y en lugar de esa cámara ponen un video del mismo campo de visión de esa cámara donde está pasando algo que no es lo que está pasando realmente. ¿Se entiende lo que digo? Esto ocurre. Entonces, la sustitución de los datos de video es posible. Yo tengo que tener un sistema, si definí que el sistema va a estar protegido por un grado 4, que detecte la sustitución de los datos. Esto existe, esto no es ciencia ficción. Hoy cualquiera puede ir a comprar una DVR, una XVR, como mínimo, de alguna de las marcas conocidas, después vamos a mencionar, de las últimas series, que permita detectar este tipo de manipulación indebida, es la frase que utilizamos en el IRAM para estas situaciones. Y la reducción significativa del contraste de la imagen también debe ser detectada. Es decir, me bajaron el brillo, no veo absolutamente nada. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien, y acá les repito, disculpen que sean reiterativo, yo soy así muy acelerado, pero me interrumpen, no hay ningún problema. Y acá tenemos, habíamos dicho 4 grados de seguridad y ahora hablamos de 4 clases ambientales, la van a leer ustedes, pero se entiende que la misma cámara, no digo que no va a servir, digo no se va a comportar igual, acá dentro en mi oficina, que en el pasillo que tengo allá afuera, que en la vereda, que en el medio de la 9 de julio, y ni hablar en un cerro o en la Antártida, lo cual excede a esta norma, en ese caso. Y acá sigue hablando de las clases ambientales, ustedes lo van a leer con tiempo, y llegamos a la norma IRAM 4, está mal escrito, perdón, es 4.1, no, está bien, perdón, 42676-4. Está bien, discúlpenme. Sistemas de videovigilancia, ahí está. Y el propósito de esta norma, aquella, la 1, era la de establecer el grado de seguridad y clases ambientales. Y el propósito de esta norma es la de proveer una guía, lo mismo, ayudar a fulano, mengano, a diseñar y qué sé yo, establece, pero fundamentalmente esta norma lo que hace es ayudar a definir cuáles van a ser los propósitos funcionales. Y entonces, como la otra norma, del mismo modo que la otra norma, empieza a definir cuestiones. Es normal que yo tome una norma y tenga una definición determinada sobre una palabra o sobre una frase, y en otra norma posterior la definición no sea idéntica. Pero si me preocupo, me voy a dar cuenta que si bien no es idéntica, son complementarias, es decir, nunca se van a enfrentar. Es más, cuando yo leo una norma posterior, no que haya reemplazado a la anterior, sino que sea complementaria o que toque otro tema, va a decir, esta norma debe ser tenida en cuenta también con la norma tal y norma tal y norma tal. Seguimos. Define lo que es PTZ. Dijimos que la gente tiene costumbre o cree que el domo es un PTZ. Domo es la forma de la cámara. Una cámara puede ser domo, puede ser bullet, puede ser box.
Lo que pasa que las PTZ en general están en el domo porque las características de movimiento de esa cámara requieren ese formato de ampolla, por decirlo de algún modo. Habla de resolución, iris electrónico, pero acá llegamos a lo que yo quería llegar en este punto. Hay propósitos funcionales, lo vengo mencionando, y el primer propósito funcional es el de detección, que es el propósito definido de una cámara que permite al operador determinar de forma fácil y fiable si está presente o no algún objetivo, tal como una persona, tal como un auto, tal como un animal, lo que ustedes quieran. Siempre digo en mis clases, el límite en realidad está cuando ya contamos con el conocimiento y contamos con los dispositivos, el límite está solamente en la imaginación de cada uno. Y este tema de la detección pasa a ser muy interesante cuando veamos el concepto de corte de línea. ¿Está bien? Es decir, ¿para qué me sirve que una cámara detecte? Y tiene que ver con la inteligencia artificial, con la analítica de video, de la que ya hemos comenzado a hablar al principio. La observación es el propósito funcional definido de una cámara que permite ver ciertos detalles característicos de un individuo, como sus vestimentas, al tiempo que permite una vista de la actividad que rodea un incidente. Siempre doy, no, la verdad es que no soy original en este caso. A mí esto me sirve para pensar en la Plaza del Congreso, manifestación, y el joven que tiraba con un arma rudimentaria, tiraba cierto tipo de granadas. Es decir, y creo que ustedes lo han puesto en alguna foto en la cursada hasta hoy. Eso es observación. Es decir, yo hoy no tengo la capacidad de identificar un rostro, pero sí tengo la capacidad de decir, bueno, hay mucha gente, hay poca gente, no hay nada, ese individuo que está haciendo eso, y además tiene barba y tiene ropa de estas características. Después viene el reconocimiento, que es el propósito funcional definido de una cámara que permite al operador obtener el reconocimiento de un individuo. Y acá estoy mostrando 5 propósitos funcionales. La norma muestra algunos más, pero los que son más tenidos en cuenta son 4. Y se llaman DORI, D-O-R-I. Detección, observación, reconocimiento e identificación. Entonces ahora tenemos, ya sí estamos con la identificación, que es el propósito funcional definido de una cámara para permitir la identificación de un individuo más allá de toda duda razonable. Y por último, bueno, es claro esto, ¿no? Es decir, es a lo que pretenderíamos. Y por último, tenemos la inspección, que es el propósito funcional definido de una cámara que permite al operador obtener información de los objetos. Y bueno, la inspección puede ser, por ejemplo, una cámara puesta en donde opera el cajero del banco y quiero ver cómo manipula el dinero y las características de esos billetes, es decir, habla de un detalle de importancia. Y acá llegamos al concepto DORI, a la distancia DORI. Yo quiero decirles que muchas cosas se las debemos deber, se las debemos a los fabricantes. Y los fabricantes tienen marca, y es inevitable hablar de Coca-Cola y de Pepsi. Es inevitable hablar de Dahua y de Givision. Hay otras marcas, pero hoy en el mercado argentino es inevitable. Son los dispositivos chinos que más a mano tenemos, tanto en términos de, porque están en el mercado, abundan, más allá de los problemas de importación actuales, y además con un costo, si yo dijera económico les estaría mintiendo, pero bueno, con el costo más factible. Entonces, este concepto DORI, esta distancia DORI, está muy divulgada por Dahua. Givision, a su vez, tiene otro concepto muy similar. Pero fíjense que no se aparta de la norma. DORI, detección, observación, reconocimiento e identificación, lo vinimos diciendo recién. Y entonces me dice que para esta cámara, miren acá, ¿ven esta camarita? Bueno, esta cámara se llama así, esta cámara se llama IPC HFW 3449-AS-NI. ¿Cómo se puede llamar así una cámara? Ahora en un ratito vamos a ver por qué se llama así una cámara. Esto les va a interesar.
Bueno, entonces, yo estoy haciendo mi proyecto y digo, necesito en este barrio privado poner una cantidad determinada de cámaras. Necesito en esta casa poner, necesito donde sea poner una determinada, de las cuales 3, 2, 4, ojo con esto 3, 2, 4, porque el dispositivo de administración de imágenes, NVR o DVR, después vamos a ver las diferencias, NVR admite todo. Las DVR, que en realidad ya son XVR, es decir, que son híbridas, permiten cámaras IP y analógicas, tenemos que tener cuidado porque las reglas están limitadas en cantidad y yo puedo establecer ciertas reglas para detección y ciertas reglas para objeto perdido y no muchas más. Ya vamos a ver qué es objeto perdido y todo eso. Lo vamos a ver ahora, en un cachito, en la segunda de la charla. Y digo, si elijo esta cámara con este nombre, entonces veo para qué me sirve esa cámara. Y entonces me entero que esta cámara la puedo comprar con una lente de 2,8 milímetros o con una lente de 3,6 milímetros. ¿Está bien? Yo puedo optar por una lente o por la otra lente. Y entonces, si lo que yo pretendo detectar, si utilizo una lente de 2,8 milímetros, el fabricante, en líneas generales, dependiendo de las condiciones ambientales, dependiendo de que yo respete la altura, el ángulo de la cámara, es decir, un montón de factores, pero todo eso está en la hoja de datos de esta cámara y de todas las cámaras. Entonces, si yo compro esta cámara con una lente de 2,8 milímetros, me dice que va a detectar a una persona hasta 56 metros. Pero si la compro con una lente de 3,6 milímetros, la va a detectar a 80 metros. O si yo lo que quiero es que cumpla el propósito funcional, ¿para qué la quiero? Propósito funcional. De observar, si con la lente de 2,8 me va a garantizar que va a ocurrir la observación hasta 22 metros o 32 metros para 3,6. El reconocimiento, en cambio, va a ocurrir para la lente de 2,8 hasta los 11 metros y hasta los 16 si es con lente de 3,6, y la identificación solamente a los 5,6 metros o a los 8 metros de donde esté ubicada la cámara. Reitero, tengamos en cuenta que cada uno de estos propósitos funcionales demanda, sobre todo el de identificación, una ubicación de la cámara. Ustedes ya creo que han charlado algo de esto, que no es antojadiza. La ubicación de la cámara no puede estar, si yo voy a intentar identificar rostros referidos a una lista que yo cargué en mi interfaz, en el web admin del dispositivo, una lista de rostros permitidos o rostros prohibidos, listas blancas, lista negra, como le guste llamarlo, entonces esa cámara no puede estar mucho más alto que la altura del rostro. 2,30 metros, 2,5 metros, como mucho. Está baja, me la van a robar, sí, bueno, pero a ver, cuando se coloca esta cámara, esa cuestión no debiera estar en juego. Bien, yo siempre pongo los links, ustedes después, algunos están hipervinculados, otros no. Si no están hipervinculados, como en este caso, ustedes lo copian y lo pegan y van a ver directamente la hoja de datos de esta cámara. Y fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos desmenuzado, acá tenemos la cámara. Esta es la cámara que vimos recién. Y acá tenemos desmenuzado el nombre de la cámara. IPC no lo dice acá, bueno, es una cámara IP. HFW significa que es una cámara de tipo bullet, bala, que tiene infrarrojo. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy haciendo, estoy interpretando qué significa este atroz nombre que puede tener una cámara. ¿Por qué no se llama cámara bullet con lente infrarrojo, lente de tanto, con iluminador infrarrojo, lente de tanto y de 4 megapíxeles? ¿Por qué tiene todo esto? Entonces, bien, y
Entonces, ¿y el 3 qué significa el 3? El 3 significa que es de la serie Light, o sea, es una serie baratita. ¿Y el 4 qué significa? El primer 4. Significa la resolución 444, ¿dónde está? No lo veo. ¿No está? No está. Bueno, no está. Bueno, después veremos. La resolución, este otro 4, la compresión, este otro 9, la función es full color, y faltan acá 2 siglas más, 3, incluyendo esta, que no están acá porque no me entraban en la gráfica, pero este que está linkeado lo pueden ir a ver ustedes directamente. Bueno, por eso se llama así una cámara. Espero que esto les sea de utilidad, por lo menos a los fines, como les dije recién, de la divulgación. No es que esto sea la alta academia expresada en este momento. Y acá aparece una situación que tiene que ver con las arquitecturas de video o los entornos de video, como lo llama la norma. Yo no corregí en este PowerPoint, no lo he hecho, algo que vengo diciendo que lo tengo que hacer, porque siempre en los últimos tiempos decíamos que hay dos grandes universos en cuanto a la videovigilancia: el universo analógico y el universo IP. Pero cuando creíamos que el universo IP iba a destruir totalmente al universo analógico, empezó a ocurrir, a producirse una tecnología intermedia híbrida, donde los dispositivos empiezan a permitir, con ciertas limitaciones, cámaras analógicas y cámaras IP. Con ciertas limitaciones. Cada dispositivo, cuando yo lo miro, lo busco en internet, siempre lo tengo que buscar en la página del fabricante, no lo voy a buscar en Mercado Libre, no lo voy a buscar en el distribuidor más importante de la Argentina ni de ningún país, siempre tengo que ir a la página del fabricante, porque en los intermediarios hay intereses personales. Esto se lo digo a los alumnos cuando hacen sus trabajos finales, sus tesinas. Gente, si a ustedes se les ocurre ponerme una bibliografía y citan Mercado Libre o citan un comerciante, yo directamente ni se las miro, ni se los miro el trabajo final. Vayan a la base de esto, que es el fabricante. Entonces les decía, las DVR son grabadores digitales de video. Digital Video Recorder. Pero ¿qué pasa? Digital, esa D, confunde muchas veces a la gente y le hace pensar que lo que recibe es información digital de las cámaras, cuando en realidad yo lo llamaría, más que video grabador, yo lo llamaría digitalizador, porque lo que hace es digitalizar las imágenes para luego ser procesadas y administradas de las cámaras que son analógicas. Y vemos en esta arquitectura muy simple, donde la DVR, si damos vuelta a una DVR, creo que tengo un film, tengo una filmina ahora, si no agarro una DVR. Y vemos, si damos vuelta a la DVR, acá está, damos vuelta a la DVR, que tiene todas entradas BNC, se llaman estas fichas hembras, BNC. Es decir, que en su momento fueron pensadas para ser conectadas mediante cable coaxil. Ya que estamos, miramos acá, después volvemos a la filmina anterior. Estas son entradas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 2, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Ya me parecía, 14 no existe. Es una DVR de 16 canales. Admite 16 cámaras analógicas. Ya que estamos acá, vemos lo más importante. Tiene puerto USB que me permite conectar un mouse. Tiene HDMI para conectar un monitor o salida de video tipo VGA. Tiene salidas de alarma, es decir, estos
cuando detecta algo, estos contactos cambian de estado y hacen que ocurra algo que yo decido. Y lo más importante, bueno, esta es la entrada de alimentación, 12 volt, y lo más importante de todo es el puerto Ethernet, que me permite conectarlo a mi LAN, a mi red LAN, y de ese modo, o al router, y de ese modo disponer de las imágenes de modo remoto, desde cualquier lugar, desde el celular o de otra computadora, donde sea. Volvemos. Entonces tenemos acá en la conexión la DVR conectada a un router, en este caso, y ahí a internet, una computadora, o eventualmente visualizo desde un celular. Acá tenemos, y no está el intermedio, el de los híbridos. Y acá tenemos un entorno de video con NVR. Acá puede ocurrir, quería ver si había algo de información posterior. Acá lo que puede ocurrir es que esta NVR, como ven, acá en la parte de atrás de la NVR, lo único que tiene es un puerto Ethernet. Después tiene dos salidas de audio, por si quiero manejar el audio, y algunas cosas más como la otra, para el mouse y para el monitor, pero tiene solo un puerto Ethernet. Eso me hace pensar que obligatoriamente la tengo que conectar a un router o a un switch. Y las cámaras entonces, y bueno, las cámaras van al switch. Las cámaras van al switch. Pero ojo, van a encontrar NVRs que estos puertos Ethernet que vemos en el switch están incorporados en la NVR. Es decir, que a esa NVR le puedo conectar las cámaras directamente sin pasar por un switch PoE o un switch, dejémoslo de PoE por ahora, el switch directamente, puedo conectar las cámaras directamente a la NVR. Bien, en el medio, les decía, están las DVR híbridas. Van a escuchar hoy más que nada las pentahíbridas. Y esas DVR admiten cámaras analógicas, no cualquiera, de cierta, yo no puse ahora el gráfico, pero de cierta gama para acá, y admite cámaras IP. ¿Cuántas? Muchas analógicas y poquitas IP. ¿Cuántas? No, hay que ir a leer la hoja de datos de cada equipo. ¿Estamos bien? Perfecto. Cuando vos decís, Walter, cuando quieras hacer el break. ¿A qué hora terminamos? ¿A las 19? A las 20 horas termina la clase. Ah. Dejamos un espacio para preguntas, pero cuando vos me digas, hacemos el break. Vamos bien, déjame que termino esta partecita y hacemos un break. Genial. Bueno, lo más común en el mercado actual, DVR, NVR, XVR, ya lo dijimos, las cámaras estas que son todas analógicas en sus particulares tecnologías. El difundido protocolo ONVIF, Open Network Video Interface Forum, que es un estándar de comunicación que permite integrar cámaras de distintas marcas, es decir, yo perfectamente en un mismo sistema puedo tener distintas marcas de cámaras en la medida que cada una de esas cámaras haya suscrito en determinado momento ese protocolo, ¿no? Hay empresas que no la suscriben, hay empresas que se sienten, sobre todo, acá es o son equipos americanos o son equipos chinos. Es decir, los chinos lo suscriben, los americanos los combaten de mil maneras, y seguramente muchos saben de estos problemas y el combate, sobre todo, de la época de Trump hacia la industria china tecnológica. Ni hablar de los celulares. PoE. Power over Ethernet es un método de alimentación eléctrica de los periféricos. En este caso, las cámaras, a través de la misma infraestructura LAN. También existe la más reciente EPOE. Ese es con minúsculas, pero bueno, lo escribí así. PoE, ¿qué significa? Nosotros colocábamos cámaras con cable coaxil. Por lo tanto, teníamos que poner al lado de cada cámara una fuentecita de alimentación. Esa fuentecita de alimentación era un dispositivo más. Esa fuente tenía que estar enchufada, conectada a 220 volts, la corriente domiciliaria. Si se cortaba la luz, yo podía tener una UPS en mi DVR, pero las cámaras se quedaban sin luz.
De lo contrario, tendría que hacer un tendido, ya sea de 12 volt, con cable grueso, ley de Ohm, o un tendido de 220 volt, para que cada cámara con su fuentecita tenga alimentación y esas conectarlas a la misma UPS. No es este solamente el motivo por el cual la tecnología avanzó, pero lo digo porque me ha pasado en carne propia. Con el tiempo, y aún con cámaras digitales y con DVRs, se empezó a utilizar el cable UTP, que es el cable que usamos para nuestras redes de comunicaciones en todas nuestras empresas, en nuestras casas, donde tenemos una red de LAN. Para que se pueda utilizar el cable UTP en reemplazo del cable coaxil, se utilizan en los extremos, cuando se conecta a la cámara y cuando se conecta a la NVR, un dispositivo adaptador que se llama, me olvidé, no importa, adaptador, lo trabajo todos los días, y de ese modo se puede utilizar el cable UTP para enviar imagen. Ahora, cuando apareció la tecnología IP, se pensó en, como ya IP fundamentalmente es conexión por cable UTP, se pensó en llevar por el mismo cable UTP energía. Quiero decirles que en el medio de todo esto, cuando hablábamos de cable coaxil, ya se había empezado a implementar, y yo llegué a instalarla, una tecnología donde por el mismo cable coaxil iba la alimentación de la cámara, con diversos resultados en cuanto a problemas de rayas, interferencias y problemas que hoy no serían admisibles con las calidades que se pretenden hoy. Bueno, entonces apareció el PoE y con eso se logró que por el mismo cable UTP se alimente las cámaras. Por lo tanto, si hay un corte de luz y yo tengo mi NVR, o en todo caso DVR, si es que le implementé PoE, no PoE, le implementé UTP con los conversores, sí. Se corta la luz y le puse una UPS de suficiente autonomía, entonces voy a tener el sistema funcionando sin inconveniente durante la autonomía de esa UPS. Pero ¿qué pasa? En el caso ya de las NVR, puede haber NVR, como vimos antes, con puertos Ethernet, uno para cada cámara en la misma NVR, que a su vez pueden ser PoE, o puede ser que simplemente tenga, como vimos en la filmina anterior, un puerto PoE, un puerto Ethernet, y eso va a un switch que sea PoE. Acá tenemos una NVR conectada a un switch, y se supone, acá no lo dice, pero se supone que o esta NVR o este switch, uno de los dos, yo entiendo que el switch, debe ser PoE. Es decir, que este switch provee además energía a las cámaras. Sabemos que por fibra óptica la norma dice que puedo poner una cámara hasta 800 metros. Sin embargo, si yo quiero llegar, en este caso, a 300 metros, tengo que poner en el medio dos extensores PoE, o en este caso tengo que poner en el medio dos switches. Pero apareció hace, vamos a ponerle 2018, el sistema EPOE. El sistema EPOE me dice que yo puedo llegar hasta 800 metros de distancia con cable UTP. Mientras que utilice o bien una NVR EPOE o bien un switch, o bien, quizás acá el dibujo no es claro, ¿no? o bien una NVR EPOE o bien un switch EPOE. ¿Por qué? Porque si la NVR EPOE además tiene tantos canales, tantos puertos Ethernet para colocar tantas cámaras como yo necesite, les digo que ahí en venta consigo desde 4 cámaras. Quiere decir que si yo en mi casa quiero poner un sistema IP, lo puedo poner perfectamente. El costo no es tema de esta conversación, de esta charla de hoy, obviamente, y en el contexto nacional. Entonces, yo puedo, si la NVR no tiene switch, no tiene sus salidas EPOE, entonces utilizaré un switch EPOE. Y entonces puedo llegar a 800 metros. Bien, seguimos.
Bueno, yo les diría que podemos hacer ahora el break. Y ya nos metemos en los chiches. ¿Les parece? Genial, buenísimo, Walter. Entonces hacemos el break ahora Eh, y si les parece, estamos volviendo y cuarto. ¿Les parece bien? dale, dale, dale. 19:15, nos vemos 13 minutitos más o menos. Bueno, después me dicen si es digerible todo esto, porque sé que es acelerado, denso, pero nos vemos y cuarto. No veo ¿Qué hora preguntas, tenés así ahora? que seguimos después. No estoy viendo en el chat Está ningún tipo bien. de pregunta, así que seguimos ¿Qué después. hora tenés vos ahora, Andrés? 19:03. Bien, igual, dale. Genial. Seguimos. Y cuarto estamos acá. Y cuarto. Bárbaro. Hasta luego. Eh, Aproveché el recreito para ir a buscar estos, no me acordaba los nombres, tiene balones, transceptores, adaptadores. Vos acá en la se enchufa a la cámara analógica. Y en el medio podés conectar los cables, el cable UTP, el par de cable UTP. Y de este modo, con estos dispositivos, adaptás la impedancia de modo que se comporte del mismo modo que se comportaba con el coaxil. Viene en este tipo de blister. Bueno, este era el balun, el adaptador, el transceptor, que no me acordaba el nombre. Tiene varios nombres. Muy bien. No. Ahora. Ahora Sí, sí, ahora sí, ¿verdad? profe. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, seguimos con, ya dejamos atrás el tema normativo, ¿está bien? El tema de las normas IRAN y de por qué no se cumplen, o sabemos que están escritas y que si las leyéramos por lo menos podríamos anticiparnos a algunas falencias o malas instalamos videovigilancia. Nada distinto a esto ocurre con los sistemas de alarma contra intrusión y asalto. A veces
la intención de masificar la actividad desde el punto de vista comercial, de hacer un ámbito, un negocio muy grande, hace que ocurran estas cosas. Es decir, voy a comprar un kit de cámaras. Bueno, anda a otro lado. No le puedo decir eso. Tengo que tener un kit de cámara y vendérselo porque se va a ir a otro lado. Pero ya cuando viene y me dice, quiero comprar un kit de cámaras, ya sé que él quiere saber cuánto vale lo más barato posible, y después, cuando le funciona bien 6 meses, le funciona bien un año, viene al año y me dice, al lado de mi casa robaron y estacionaron el auto en la puerta de casa y yo no puedo leer la patente. Pero cuando yo quise mandarte un asesor para que analicemos estas cuestiones, vos no quisiste. Y me peleaste el precio y cerraste llevándote este equipo porque era el más económico. Nunca me dijiste, obviamente no se lo voy a decir de este modo, nunca me dijiste que pretendías un propósito funcional de identificación de matrícula. ¿Está bien? Le hubiera dicho, nunca me dijiste que te interesaba ver las patentes de los autos estacionados o, en el peor de los casos, en movimiento, porque ya se ha hablado en clases anteriores que la condición de movimiento es una condición que todavía agrava más, exige más a la tecnología para su respuesta. Es decir, movimiento, ángulo, cuestiones ambientales. Bien. La analítica de video y la inteligencia artificial. Algunas de las particularidades tecnológicas más recientes, según el fabricante de agua. Si yo hoy voy a comprar una DVR, voy a ver si cuenta con IBS, que es análisis inteligente de imágenes. Acá ustedes tienen un link que perfectamente lo pueden buscar, es un video de YouTube, y van a ver cómo se comportan estas cuestiones. O si tiene SMD, detección de movimiento inteligente, y ahora más recientemente el SMD Plus con inteligencia artificial. Y bueno, de esto estamos hablando. Cuando yo tengo un sistema de estos y lo configuro, yo puedo colocar este tipo de línea, y este tipo de línea que tiene en este caso está configurado cruce de línea acá y cruce de línea acá, y este recuadro significa se ha detectado un vehículo y no una persona, se ha detectado un vehículo y no una bicicleta, un ciclista, se ha detectado un coche, estoy diciendo vehículo, todo es vehículo, se ha detectado un auto, una camioneta y no otra cosa, que está ingresando y que está atravesando este primer corte de línea, y que estas flechas dice que me va a dar aviso cuando pase en un sentido o en el otro, lo mismo cuando pase por acá, lo mismo cuando pase por acá. Hay posibles reglajes. Hablando de reglaje, bueno, ahora vamos a ir. Posible reglaje. Ejemplo de reglaje. Acá está, mira. Decíamos, el operador está distraído, y si no fue justo con el zoom a la imagen, ya pasó el momento. Lo que se grabó, se grabó. Y si no fue con el zoom óptico, esa imagen no la tengo. Yo puedo establecer un reglaje donde me dice que en un canal pongo la PTZ y en otro canal pongo cámaras Domo o cualquier otra, fijas. Esas cámaras están configuradas en cruce de líneas, y la PTZ la configuro para que se oriente automáticamente hacia el evento que generó el corte de líneas y eventualmente haga el traqueado. No sé si soy claro. El operador está distraído en el buen sentido, está atendiendo otras imágenes. Pasa algo que es detectado por el sistema, porque el sistema ya aprendió que esa cuestión debe de ser analizada, o porque está cargada la regla que dice que eso que está ocurriendo debe ser indicado. Cuando ocurre eso, es necesario que la PTZ gire y se oriente y haga zoom en lo que está ocurriendo. El operador está en otra cosa y no lo hace la propia regla que yo cargué en el sistema. Es decir, la PTZ sola va a girar y va a enfocar con su zoom la situación que está ocurriendo. Acá tenemos otra cosa común, que es, como dijimos recién, el cruce de línea y la posible intrusión. Acá
el administrador del sistema cargó que me avise cuando hay un corte de línea en este sentido, es decir, cuando el intruso que ya está traqueado, ya viene traqueado con este cuadrado. ¿Por qué está traqueado? Bueno, sencillamente porque se carga a todas las personas que pasan por la vereda. Es decir, cualquier forma humana que pasa caminando ya es traqueada, absolutamente. Pero si esa persona atraviesa la reja, entonces me va a dar un aviso. Acá está el link para ver eso. Acá vemos una cámara térmica. La cámara térmica es esto, es decir, yo no voy a ver el rostro de la persona, pero voy a ver la situación, que es lo que me interesa. ¿Está claro? El individuo está traqueado, el corte de línea ya se produjo, está produciéndose el escalamiento, ya hay suficiente aviso en el centro de monitoreo, si fuera un centro de monitoreo, de lo que está ocurriendo. Esta la habíamos visto, creo. Otro caso, estoy traqueando personas, la que está en verde está afuera del área de, llamémoslo de exclusión, como quieran llamarla, es decir, y esta ya está ingresando a una zona donde me hace prestar atención. Acá lo que se marca para detectar la intrusión es el ámbito de la puerta. Acá, si ustedes van a este video, yo no lo linkeé, pero traten de ir, se ve toda la escena. Acá el administrador lo que hizo es marcar esta cochera, no sé, vamos a suponer, es mi cochera y no quiero que la ocupe nadie. Entra este auto, ¿y qué va a pasar? Se va a ubicar en la cochera. Yo me voy a enterar que se ubicó un auto en mi cochera. Eso es detección. Al mismo tiempo, en el mismo ámbito geográfico, yo puedo puedo hacer que me avise si una persona está caminando cerca de los autos o si cruzó esta línea. Si acá no está, ¿no? Pero cuando se va este auto, cuando se va, me deja otro aviso, que es que quedó liberada la cochera, pero yo lo tengo que interpretar como yo pretendo interpretarlo. ¿Para qué me sirve a mí? Acá tenemos, este sí está linkeado. A ver. ¿No te pasa que vendés por el local, tu e-commerce, a un mayorista? Ahora lo comparto. Y cuando te querés acordar. No importa. Ustedes lo pueden ver. Acá lo que ocurre es que la persona empieza a caminar y atraviesa la línea y automáticamente, en este caso, se configuró para que suene una sirena. Está linkeado, lo pueden ver. Y fíjense que está en ambos sentidos. Objeto abandonado. Esto siempre lo cuento, me pasó a mí personalmente en un aeropuerto en Brasil. Yo estaba por un lado, mi señora por el otro, no acá, sino en el free shop, y por ahí Moni dejó sin querer su carrión ahí, y instantáneamente aparecieron vigiladores. Y digo, ¿pero dónde estaban? Si no estaban. Claro, automáticamente la inteligencia artificial le dijo que ahí estaba un objeto abandonado. Bueno, obviamente se resolvió rápido, eso es mío, lo dejé ahí, qué sé yo, pero estas son aplicaciones reales. Objeto abandonado. Esto se puede hacer hoy con sistemas cotidianos. ¿Por qué no lo hacemos en general? Y bueno, porque nos falta la información. Zona de estacionamiento prohibido, aparcamiento prohibido. Ustedes saben que en las avenidas, en las autopistas, hay lugares de prohibido estacionar, pero hay lugares de prohibido estacionar y detenerse, lo cual implica un riesgo especial, un riesgo particular, no solo la infracción, sino el riesgo
de que pueda ocurrir algo porque es una curva y los que vienen tomando la curva no ven a quien está estacionado. Bueno, es decir, yo esto en un sistema de videovigilancia de una autopista, del gobierno de la ciudad, o donde sea, puedo establecerlo y rápidamente un operador girar la cabeza a esta imagen y dar aviso a la moto, el móvil policial que se encuentra en la zona para que se aproxime de inmediato al lugar para que resuelva el tema. Objeto abandonado. Es equiparable al tema de la valija recién, no hay diferencia. Tecnológicamente no hay diferencia. Un auto estacionado en un lugar prohibido a una valija dejada en el palier de un aeropuerto. Bueno, la detección de rostros con listas blancas o listas negras para la identificación facial, la función comparación de rostros, que yo puedo habilitar en el web admin con un 80% de similitud, y acá dice 3 o 4 formas de rostro, frente, perfil. Además puedo llevar un registro y además hacer actuar una alarma. También puedo contar cuántas veces pasó una persona por ese sector. Es decir, esto no solo es para detectar personas con pedido de captura, también sirve para tener un control de acceso dinámico. Es decir, yo en mi empresa pongo un dispositivo de estos y la puerta se le va a abrir solamente a los rostros que están cargados en el sistema. La función barba, cubreboca, lentes, edad, género, hoy están disponibles en las configuraciones. Un caso típico, ¿no? Acá tenemos, por ahí la foto no es muy didáctica, pero lo que interpreta es mostrar que es capaz de detectar, es una NLR de agua, es capaz de detecta rostros y es capaz, dentro de esa detección, identificar a alguien que está cargado en su base de datos, una imagen que está cargada en su base de datos, de una muchedumbre. Bueno, el reconocimiento de matrículas, que se denomina con las siglas ANPR. El tema de reconocimiento de matrículas es algo tremendamente importante, y no solamente en el tema delictivo, en las autopistas. Es decir, si a mí viene una estación de servicio, un dueño de una estación de servicio, y me pide que le coloque cámaras, yo tengo que orientarlo para que de esa cantidad de cámaras estén orientadas hacia los surtidores, de modo que se pueda ver la metodología de carga, que estén orientadas hacia los postnet, de modo de ver cómo trabajan los muchachos ahí, las chicas atendiendo, pero también tengo que disponer de algunas cámaras en ese callejón que está establecido, que tiene que tener una medida determinada de cómo enfocar una cámara para identificación de matrículas. Tener en cuenta que las cámaras que se utilizan para identificación de matrículas, sobre todo para patentes como las del Mercosur, que son reflectantes, no deben de tener habilitado el iluminador infrarrojo. ¿Está bien? Esto es fundamental. Bueno, los consorcios vigilados por sistemas de videovigilancia, la portería virtual ya es cotidiano, el fenómeno de los tótem, es decir, el fenómeno de los tótem los conocemos todos, de modo que aparece ese equipo en el palier del edificio y cuando paso veo a un operador. En realidad ese operador está atendiendo muchos edificios a la vez y a través de un sistema de inteligencia artificial de detección le da prioridad a que mire a un edificio, y entonces el resto de los edificios que estaban mirados empieza a ser mirado por otros operadores. No es que un operador mira uno o dos edificios solo, y si hay alguna empresa que lo hace así, probablemente lo haga así, pero para eso está la tecnología. La portería virtual es algo muy interesante, hace que ya la gente que vive en el edificio o que trabaja en el edificio no tenga que atender a la gente que llega, sino simplemente previamente se le envía una información, por ejemplo un código QR,
y cuando se acerca al lector del edificio utiliza ese código QR, el muchacho de repartidor de empanadas, acerca, lo presenta, pasa, sube, entrega, y ese código QR no sirve más, no se puede utilizar nunca más. Otros sistemas que se utilizan mucho, como por ejemplo, se complementa, se integran sistemas de alarma. Yo lo hago muchísimo, integro sistemas de alarma con sistemas de videovigilancia. Entonces, se puede, acá hay un link donde se puede ver eso, tutranquilidad.com.ar, donde se observa claramente que las personas que ingresan con su método de identificación. En general son tarjetas RFID, en general no se ponen dispositivos de lectura dactilar, y ahora menos con el tema de la pandemia, pero en general no se ponen del lado de la vía pública, ¿no? Porque sí en los interiores de las empresas, pero no del lado de la vía pública, llama mucho la atención, lo ensucian, pero sí dispositivos de biometría, como por ejemplo identificación del iris o identificación de rostro. Pero fundamentalmente lo que se usa son tarjetas de proximidad, RFID, y entonces, mediante una metodología tecnológica muy práctica que se llama K-Switch, la puerta que estaba con alarma queda sin alarma durante unos minutos, segundos, y permite a la persona entrar. La puerta se va a cerrar sola por su brazo hidráulico, pero si no queda sola, si no cierra sola, automáticamente se arma el sistema y envía una señal de alarma perfectamente identificable al CRA. CRA es la denominación que se le da a los centros de monitoreo de alarma, según las normas IRAM, y ahí a la vez el operador rápidamente se le presenta la imagen del lugar, automáticamente o no, depende cómo lo trabajen, y puede observar por qué motivo quedó la puerta abierta, y si este edificio además tiene cochera, se podrá hacer lo mismo con la cochera, y en todo caso el que viene con el auto podrá abrir con el control remoto, podrá sacar el brazo por la ventanilla y utilizar una RFID, o sencillamente la matrícula identificada y reconocida ya en la base de datos le permitirá el paso al sector de cocheras. Si por algún motivo el portón del sector de cocheras no se cierra totalmente luego, ocurrirá lo mismo, avisará en el CRA que esto está ocurriendo, y los operadores inmediatamente entrarán a visualizar lo que está ocurriendo. Si alguien dejó abierto porque se equivocó, porque es el portero limpiando, bueno, se comunicarán y todo ese tema. Pero bueno, esto es cotidiano, ¿eh? Bueno, y acá llegamos al final de los comentarios referidos a los aspectos tecnológicos. Y me voy a referir ahora, salvo que me quieran hacer algún comentario, me voy a referir a cuestiones legales que, si bien ya vienen de hace rato, están tomando mucho auge. Y algunos se va a sorprender. ¿Quieren, Andrés, decime Sí, vos? Walter, hay una pregunta. Profesor, Por ¿qué favor. resolución tienen las cámaras que se usan para identificación de personas y las de vehículos y objetos? ¿Son las mismas? Mira, Pregunta de César Cuccheroni. está bien. La respuesta no es taxativa. Dori, detección, vos vas a la cámara y te fijás qué resolución tiene, pero la cámara te va a decir, vos vas a mirar y vas a decir, bueno, ¿a qué distancia voy a poner la cámara? Entonces decís, bueno, con 2 megapíxeles, ¿me va a alcanzar sí o no? Me voy ahí a la tabla y veo, ¿a qué distancia la voy a poner? Voy y lo veo. Si está dentro de esos parámetros, no hay ningún problema. Ya nadie instala menos de 2, ¿está bien? Porque también no es cuestión de cargar de información el sistema. Los discos rígidos tienen una capacidad determinada, y por más que yo tenga el deseo y el dinero de poner cámaras de altísima resolución, me voy a encontrar con otros inconvenientes después, ¿está bien? El tema de
no solo la resolución, el tema de los cuadros, porque los cuadros en grabación me generan, el frame, que ya hablaron ustedes, me generan una situación bastante complicada al momento de almacenar la información. ¿Está bien? Entonces, Dori, a ver, yo quiero hacer esto. Me voy a la tabla, busco las cámaras que podrían ser y voy a la tabla. ¿A qué distancia la voy a poner? Y bueno, siempre va a haber una cuestión de prueba y ver qué pasa, ¿no? Es decir, siempre alguna vez la experiencia también va a influir en eso. ¿Está bien? Si me permitís un comentario, Walter, una pavada, ¿no? Pero No, por favor. ahí lo que hablamos, la distancia, ¿para qué lo querías? Bueno, en el tema criminalístico, dentro de los microscopios, sí, Leica, marca pionera a nivel mundial, utiliza unas cámaras de muy bajos píxeles, son 2 o 4 megapíxeles. Pero claro, está sacando fotos adentro de algo que tiene Claro. una pulgada de diámetro. Entonces, tiene una resolución increíble. Nosotros miramos y decíamos, Sí, ¿cómo 2 megapíxeles ahí? Sí, 2 megapíxeles iba bien. Ahora hoy es un poquito mayor, pero saca excelentes fotos, la misma camarita que usamos hace sí, 10 años, 2 megapíxeles. Entonces ahí va cuánto debe ocupar, ¿sí? Es muy chiquito el sí. espacio que abarca. Es así, es así. Bueno, vamos a ver esto, y ya estaríamos finalizando, si a ustedes parece. Consultora particular en Cava e integración de BCS de particulares con la red de Cava, Ley 5688. Hace un tiempo, no mucho, tuve oportunidad de dar una charla en el marco de la exposición que se dio en Córdoba, y también estuvo ahí el director de la Dirección General de Seguridad Privada de Cava, dando también él una exposición. Y terminadas las exposiciones, qué sé yo, me dice, mira, Walter, te va a llamar a alguien que después me llamó y resultó ser un muchacho que ya conocía, que había sido alumno mío acá en el IUFA. Te va a llamar porque vos sabés que vamos a integrar las cámaras de los particulares a la red de cámaras del gobierno de la ciudad. Así como se los digo. Y como a vos te gusta este tema, estás en este tema, qué sé yo, si a vos te parece, queríamos ir empezando a hacer unos ensayos con esto, ya lo hemos hecho con algunos bancos y está dando resultados, y me mostró imágenes después este chico, un principal de la ciudad autónoma, ex oficial nuestro de la Policía Federal, me mostró esas integraciones que ya estaban, y ahora las tendríamos que empezar a hacer con los particulares. ¿Está bien? Bueno, esto es una realidad, es decir, no es un proyecto. El antecedente más importante lo tiene la Policía de Londres, se entendió, ¿no? Es decir, las cámaras de los particulares, pero bueno, veamos. Se trata de una integración de cámaras tanto IP como analógica a la red de videovigilancia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Sistema Integral de Seguridad Pública. Considerarán las cámaras de los particulares que se encuentren instaladas en la vía pública. Es decir, si vos en tu casa tenés instaladas 4 cámaras, de las cuales 3 están dentro de tu casa, en el fondo, en la terraza, y una está en la vereda, esa de la vereda primero tiene que estar declarada. Alguien la tuvo que haber declarado. La tuvo que haber declarado el propio dueño de la propiedad que la está usando, o la empresa que la instaló. Obviamente la empresa que la instaló tiene que ser una empresa habilitada como empresa de seguridad en Cava. No puede el chico amigo que que arregla computadoras y de vez en cuando pone cámaras, no lo va a poder hacer, salvo que se habilite. No necesariamente como empresa de seguridad, se puede habilitar como instalador. Se consideran las cámaras de los particulares que se encuentran instaladas en la vía pública. En el título cuarto de la ley 5688 dice, los sistemas de videovigilancia instalados en espacios, porque ya lo dice la ley, los sistemas de videovigilancia instalados en los espacios privados de acceso público y en establecimientos privados que capten imagen del espacio público. Es decir, que
todas las cámaras que capten espacio público, aún siendo privadas, van a ser consideradas para este proyecto. El artículo 485, los establecimientos privados que cuenten con sistema de videovigilancia en los espacios de acceso público están obligados a guardar las imágenes que registren por un término de 30 días. Los sistemas públicos por 60. El artículo 486 dice que las cámaras de videovigilancia instaladas, esto es un tema legal, quizás no venía a cuenta directamente de lo que nos tocaba hoy, pero me pareció tremendamente interesante que tomemos conocimiento. Las cámaras de videovigilancia instaladas en establecimientos privados que capten imágenes del espacio público, las destinadas a la toma de imágenes de bienes inmuebles o inmuebles, afectadas a concesiones de obra o de servicios públicos, y las instalaciones, bueno, todas las cámaras pertenecen al sistema. La autoridad de aplicación puede acceder, en las condiciones establecidas en este libro, a las imágenes capturadas por las cámaras que integran todo el sistema. Artículo 487 nos obliga: los titulares de los establecimientos privados o quienes los posean por cualquier título que instalen las cámaras, es decir, yo estoy alquilando esta propiedad, pero puse cámaras, a las que se refiere el primer párrafo del 486, tienen las siguientes obligaciones: registrar las cámaras instaladas que tomen imágenes del espacio público en un registro creado al efecto por la autoridad de aplicación. Por supuesto hay que pagar, es decir, para dar de alta un objetivo de seguridad física, de sistema de alarma contra intrusión y asalto, de cámaras, hay que pagar. No es una fortuna, pero hay que pagar, hay que hacer un trámite. Si yo tengo una alarma, un sistema de alarma contra intrusión y asalto conectado a una estación de monitoreo habilitada que se comunica con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del E911. Recuerden que las empresas habilitadas nos comunicamos, damos aviso al gobierno de la ciudad, a la policía de la Ciudad de Buenos Aires a través del E911, que no es llamar por teléfono al 911, sino que es una plataforma que ellos nos proveen, y nuestros operadores, cada uno de los operadores tienen un token que es de ellos, exclusivo, y entonces cuando entran a su turno se conectan, y ahí ingresan a la plataforma, y ahí cuando tienen que informar de un evento determinado, sea confirmado o no confirmado, todo esto es todo un universo de cosas, ¿eh? Algún día, en algún ámbito, podríamos hablar de eso. Cuando un evento es confirmado, no confirmado, condiciones de confirmación de alarma, etc. La videovigilancia es una de las 3 condiciones. Las alarmas visualmente confirmadas son una de las 3 condiciones de confirmación de alarma, junto con las alarmas secuencialmente confirmadas y con las alarmas audiblemente confirmadas. Norma IRAN 4177 y la posterior 4172. 4174-2. Entonces, si yo tengo dado de alta un objetivo como abonado de alarma y agrego cámara, la agrego, no tengo que volver a pagar. ¿Está bien? Pero si yo por primera vez me conecto al sistema de seguridad integral, entonces por primera vez tengo que pagar esa alta de abonado. Les digo, no me acuerdo bien, todos los días firmo abonados, pero estará en 400 pesos, una cosa así. Pero en la cantidad es dinero. Bien, disculpen. Los titulares de los establecimientos estamos obligados a registrar las cámaras instaladas que tomen imágenes del espacio público en el registro creado al efecto por la autoridad de aplicación. Esto está en vigencia hace rato. Respetar las especificaciones al tipo de cámara y tecnología a instalar que establezca en forma general la autoridad de aplicación. La norma técnica debe facilitar la integración de las cámaras al sistema público integral de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires, sin imponer restricciones innecesarias ni favorecer indebidamente a asignados. Cuando la autoridad de aplicación lo solicite, estoy leyendo textualmente el artículo 487 de la Ley 5688. Cuando la autoridad
autoridad de aplicación lo solicite, proveer conectividad entre los dispositivos de videovigilancia instalados y el Centro de Monitoreo del Sistema Público Integral de Videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires, o el que aquella determine conforme las especificaciones técnicas de forma general se establece. A mí me gusta, entre nosotros, dice, o el que aquello determine. Y me digan, mirá, nosotros no damos el contrato de crear cámaras. Eso me va a gustar. Por eso no me agrada. Me agrada. Nada más. Bueno, Walter, hay una pregunta. Levantó la mano Sergio Martínez. Sergio, si querés abrir la cámara o el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sergio, sí. Sí, ¿qué tal? No, mira, con respecto a eso, nosotros muchas veces tenemos problemas con el relevamiento de cámaras privadas. Si bien tenemos acceso a un registro de cámaras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, no está tan actualizado con respecto a las que están en reparación o las que están caídas por algún motivo. Estas cámaras privadas, en caso de que nosotros requerimos por algún hecho en particular, ¿se encuentran en algún registro como para que nosotros tengamos acceso a Pero, un... Sergio, ¿Sí? hoy por esta situación, hoy por hoy, te voy a decir un número simplemente a los efectos ilustrativos. De un 100% de las cámaras deben de estar declaradas un 0,5%. Y es, sí, a ver, sí. Y quizás ni siquiera eso. Quizás ni siquiera eso. ¿Está bien? Entonces, la aplicación tiene el poder de policía de hacer que esto ocurra. Lo que ocurre es que es tanta la cantidad que va a ser un poco difícil que ese registro tenga un porcentaje alto de las cámaras. Tendrá que ver el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires cómo maneja esta situación. Obviamente la coerción legal es una forma, y de hecho ha tenido mucho éxito, ya sea por el camino de la información, la disuasión, el diálogo. Mirá, a ver, yo estoy, como dije, mi vida se marcó por estar de un lado del mostrador, nunca dejé de estar del lado del mostrador de la policía, porque lo siento así, y ahora, y después, la mayor parte de mi vida fui empresario, entiendo absolutamente las dos cuestiones, y eso me permite tener un pensamiento siempre crítico, pero comprensivo en cuestiones, ¿verdad? Entonces, digo, si yo voy a pagar 400 pesos por única vez para tener una institución que a la hora de la verdad responda con móviles, con motos, con personal, yo no sé si ese balance es negativo. Es decir, bueno, pero la policía está obligada a actuar. Sí, está obligada a actuar, pero paremos la mano. Yo he vivido del usufructo del recurso policial por parte de las empresas, fundamentalmente, ya lo dije, las multinacionales. Despachaban móviles policiales como si fueran sus propios móviles. Entonces hay un equilibrio al que se puede llegar. Y con respecto a lo que vos decís, y bueno, el tema del registro está en la ley, habrá que ir registrándolas. Yo tendré, si ven un cartelito, si pasa el gobierno de la ciudad y ven un cartelito esa determinada, llamarán a esa empresa y dirán, señor, en total, ustedes instalaron o mantienen o dan servicio más de alarma. Es asegurar. Es decir, llaman a esa empresa y la intiman o directamente ya la multan o la inhiben, porque francamente hay facilidades para allanarse a la ley. En Cava hay muchísimas posibilidades de estar acorde a la ley. En la provincia de Buenos Aires es bastante más complicado el tema, pero bastante más complicado. Yo he logrado habilitar como empresa de seguridad en la provincia de Buenos Aires, pero me costó años de sacrificio y de enfrentarme con absurdos. Acá no. Acá, por eso yo en algún plantean esto hace poco, digo, la verdad, ¿por qué no?
¿Por qué no trabajar en conjunto en esto? Ojo, esto es consecuencia de todo un proceso donde las cámaras del sector también han trabajado mucho y trabajan constantemente con las autoridades. No te puedo decir cómo va a ser el relevamiento de todas las cámaras, es un trabajo paulatino, pero se va a dar, se va a dar. Y si no, no se dará. Ah, bien, bien, bien. Y te hago una más ya que está. ¿Qué tan utópico es, si bien entiendo que hay varios sistemas de distintas empresas con sus propios formatos y reproductores que nos limitan en un montón para poder reproducirlos después en los laboratorios? ¿Qué tan utópico es normalizar eso? No, Que mira, sean compatibles unos a dos por algún tipo de ley o reglamentación o algo mira, que sí. nos permita utilizar distintos dispositivos no tan variados y podamos llegar a un resultado óptimo con respecto a ver, te doy un ejemplo. Tenemos un caso particular que ocurrió hace unos años, muy conocido, de un turista inglés en Puerto Madero, y si bien las cámaras son buenas, no podemos llegar a identificar patentes. Entonces, el zoom óptico puede ser bárbaro todo, pero después a la hora de contar con esas imágenes, no nos sirven. Sí, pero por eso el tema pasa por esas cuestiones. A ver, ¿qué posibilidad? La ley dice que no se deberán poner, se respetarán las especificaciones relativas a cada cámara, a instalar, que se establezca en forma general. Y todo esto está muy verde, obviamente. No obstante, en principio te diría que las tecnologías que utilizamos las empresas cuando instalamos, o los propios particulares, son siempre las mismas. Terminamos comprando las mismas cámaras. Por lo tanto, aquel principio, protocolo, acuerdo, OMBIF, acá va a tener vigencia. Por otro lado, va a ser un problema del gobierno de la ciudad hacer esa adaptación. Ya tenemos algunas conversaciones, hemos tenido algunas conversaciones en cuanto a la implementación y más o menos hemos llegado a algunos acuerdos. No lo manejo yo, mi hijo es el que está en esa parte directa y lo maneja él. Y se va a ir haciendo. La ley, lo que interpreto que dice es no se buscarán vericuetos para que esto no sea posible, pero si aparecen dificultades, yo veo otras dificultades en realidad. Yo las dificultades que veo no es en la implementación inmediata, sino en el después, en el quién va a pagar el service que va a hacer falta hacerle a un cliente porque esa cámara el cliente la ve, pero el gobierno de la ciudad no la ve, porque se desconfiguró, por lo que sea. Cosas como esa, ¿no? Es decir, ¿a quién le van a decir anda a reparar esa cámara, anda a restablecer ese sistema? Yo veo más por ahí el problema que por la implementación, porque con los sistemas de alarma, ¿qué hay más? No lo sé, ¿eh? ¿Qué hay más? ¿Alarmas o cámaras? ¿Qué hay más? ¿Propiedades con alarmas o cámaras? No importa, vamos a suponer igual, no importa. Y con el tema de cámaras, de alarmas, se está regularizando. Si vos hoy en la puerta de tu casa, si vivís en Cava, tenés un cartelito de una empresa que no está habilitada, te va a llegar la citación y le va a llegar la citación a la dirección que corresponda a ese teléfono. Va a llegar porque está pasando. Ha habido casos muy serios de clausura, allanamientos muy serios por el tema de empresas de alarma no habilitadas y usuarios de empresas que los pobres tipos creían que la empresa que le estaba prestando el servicio era una empresa habilitada. ¿Te das cuenta? El tema es complejo, el tema es complejo, pero en términos de alarma se ha ido enderezando la situación. Y poco a poco probablemente con el tema de cámaras también se pueda. Lo que a mí también me hace ruido es el tema del, yo le mostraba el libro de Orwell, ¿no? Ese tema también me hace ruido. Cada vez estamos siendo más vigilados. Entonces ya caemos en la buena voluntad de la autoridad, ¿no? Es decir, más allá de la ley de datos personales y qué sé yo, caemos en la buena voluntad. Ya imagínate que no vas a poder dar un paso en Cava, pero un paso, no vas a poder salir de tu casa sin que no se sepa a qué hora vos todos los días
salís de tu casa, a qué hora todos los días tu mujer sale de tu casa, a qué hora todos los días vos volvés del trabajo, a qué hora todos los días tus hijos vuelven y van. Eso, porque ya es la cámara del frente de tu casa. Está, a ver, de nuevo, pensamiento crítico, no estoy diciendo sí, no estoy diciendo no, estoy diciendo pongamos las cosas sobre la mesa y veamos cuál es nuestra realidad, nuestro futuro. Es bueno, eso. Sí, eso, estamos de acuerdo. Siempre y cuando eso Sergio, haya control. ¿dónde te desarrollas vos? ¿Te desarrollás profesionalmente en este tema? Y sí, estoy a cargo del laboratorio de multimedia forense del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y Bárbaro. bueno, Bárbaro. así que Me encanta. estamos Muy con bien. ese tema full, de audio también. O sea, nos encargamos de las dos partes, Sí, audio y video, sí, todo lo sí, que. Y bueno, nada, ahí, por ejemplo, tenemos cámaras que te traen cierta cantidad de metadatos, otros no te lo traen, sí. te lo traen en un formato, te lo traen en otro, o no grabó, o supuestamente está apuntando. A ver, doy otro hecho claro que pasa en las autopistas, donde vos tenés que, las cámaras están para identificar a los que pasan por las cabinas de peaje, y nada, a veces es imposible detectar una patente, y vos decís, ¿con quién colocó esta cámara en la posición que está? Cosas elementales, que, bueno, nada, Es así. nos cuesta mucho Es así. trabajar. Entiendo por qué, con lo que me decís, entiendo por qué tu pretensión, tu interés, tu deseo, tu pensamiento en cuanto a uniformar algunos criterios tecnológicos. Sí, Sí, y bueno, están las normas. El tema es que las normas las conocen los que discutimos, los 7, 8 que nos gusta ir a perder, ocupar, invertir 3 o 4 tardes por mes en el IRAN, y alguno más que nos escucha y nadie más. Pero te reitero, busca cualquier preocupación tuya que hayas vivenciado y léete las normas y vas a ver que 2 renglones vas a encontrar referidas a eso. bueno, esperemos que los cambios más adelante, pero Sí, bueno, hay que muy bueno. impulsarlos, hay que impulsarlos. Está bien, solo no vienen. Y sí. Y no vienen solos de la empresa. La empresa en general, no está bien como empresario que lo diga, pero la empresa en general tiende a que le cierre el número, el negocio, y no tanto estos servicios que parecieran que han sido creados solamente por el negocio. Solo por el negocio. El tema del kit es el ejemplo, tanto de alarma como de videovigilancia. Sí. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Sergio. ¿O alguien más tiene algún otro comentario o pregunta? Invito a abrir el micrófono. Bueno, Walter, la verdad que muchísimas gracias por la clase. Genial, como siempre. Te recontra agradezco, muy clara, muy concisa. Siempre con bastante actualizado, ¿no? Con lo último respecto a esto. Es genial. Esto, lo de las cámaras, es una utopía, como bien decía hace un tiempito, como tienen otros países, ¿no? Quizá como vemos en Inglaterra, quizá. Pero bueno, esperemos que se llegue a poder conformar un buen sistema, y que aparte, yo creo que el principal problema acá, para mí, siempre fueron los bancos. Los bancos tienen las cámaras para cobrar los seguros, ¿no? Y son quienes Sí. mayores beneficios, mayores ganancias pueden tener y mejores cámaras pueden poner. Sí. Y Sí, eso siempre es algo que debatimos. Digo, ¿por qué no se hace una especificación un poquito mayor de cámaras, de altura, de posicionamientos, para que nosotros, por ejemplo, robo cajero, ahora recién está viendo cámaras de robo cajero, malísimas, las pinhole, bueno, y no puedo identificar a nadie. Pero bueno, esperemos que sea para mejor y que esto conduzca a buen puerto. Bueno, muchísimas gracias por tu clase magistral. Si no hay preguntas, saludamos a Walter y nos estamos viendo la semana que viene. ¿Bien? Bueno, Walter, gracias. Bueno, un gusto. Les reitero, esto no pretende ni ha pretendido ser una clase magistral, ni mucho menos, pero sí un acto de divulgación. Es decir, me siento conforme con tener la sensación de ser un sujeto divulgador de estas cuestiones. Nos vemos, les mando un abrazo a todos y hasta cualquier momento. Adiós. Yo voy gracias. después subo a la
subo a la plataforma este PowerPoint donde pueden investigar un poco más. Nos vemos, gente. Gracias, hasta luego. Adiós.